Esta es una edición más de Mesa de Poder. Qué gusto saludarles en este 20 de junio del año 2026. Un servidor, Adolfo Manríquez Macías, grabando esta Mesa de Poder. Saludo con mucho gusto a Jorge Robledo Vega de Cuadratín Bajío. Qué gusto, Jorge. Adolfo, siempre es un gusto y bueno, se va a poner muy sabrosa esta mesa. Quique Rivera, también de Trión en Radio Fórmula, gran comunicador desde hace ya algo de tiempo. Gracias por acompañarnos, Un Quique. gusto y un placer estar en esta extraordinaria mesa y con extraordinario invitado. Hoy tenemos un invitado especial en esta Mesa de Poder, es el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, que es Jorge Jiménez Lona. Jorge, qué gusto saludarte, gracias, bienvenido a Mesa de Poder. Al contrario, Adolfo, a mi tocayo Jorge, aquí, que gracias por la invitación y muy contentos de estar aquí con ustedes. Muchas gracias y mucho que platicar acerca pues, de todo el Estado de Guanajuato, una posición importante que tiene el secretario de Gobierno como pues, una estructura muy fuerte en materia sobre todo de seguridad, que le competen varios temas en materia de todo tipo en este gobierno de la gente hoy en día. Y bueno, la verdad es que mucho que preguntarte y pues empezamos, ¿no, Jorge? Con diferentes temas. Claro que sí. Bueno, pues abrimos, si gusta, secretario, seguridad, que es el tema que tú lo pulsas en todo el Estado, es la preocupación. La mayor exigencia hoy, ¿no? La principal Y no solo en Guanajuato, sino a nivel nacional. Y bueno, Guanajuato, ¿cómo lo han vivido? Hemos visto números interesantes, pero mejor de primera voz, ¿cómo vamos al corte de hoy, por decirlo así? Sí, la seguridad es un tema que construyes todos los días. Sí. Lo ha dicho la gobernadora. Hay un reconocimiento inclusive a nivel federal de la propia presidenta de la República por lo que ha hecho Guanajuato, lo que está haciendo Guanajuato. Y hay una disminución pues, del 68% en los homicidios, que eso era algo que se veía imposible, que se decía esto no se va a lograr, ¿no? Se requiere mucho más tiempo. Y hoy vemos que es posible. Y yo, permítanme decirles qué ha funcionado y por qué hoy Guanajuato ha logrado reducir, que teníamos 12 homicidios diarios, hoy tenemos una tasa de 4, que siguen siendo muchos, y así lo ha dicho la gobernadora. O sea, no estoy diciendo que está solucionado el tema de la seguridad de los homicidios, todavía falta un gran camino por recorrer, por resolver, pero hay un avance y eso también es significativo y hay que reconocer. ¿Qué se ha cambiado de lo que se hacía en el pasado? Hoy yo tendría que reconocer la coordinación, una coordinación efectiva, porque antes siempre se ha hablado de coordinación, pero pues tú seguías viendo las corporaciones federales por un lado, las estatales por otro, y los municipios por allá también olvidados en muchos de los casos. Hoy, con la llegada del secretario Mauro, que eso yo creo que lo veo como un factor fundamental, la confianza que tuvo la gobernadora al ponerlo donde está, porque él viene de la Policía Federal, es un policía de carrera. Él, cuando tú platicas con él es orgulloso y él te lo dice con orgullo. Yo soy policía, es un policía preparado. Él tiene una maestría en seguridad nacional en la Marina, cursos de capacitación con la DEA, con el FBI. O sea, es una persona, él es doctor inclusive, tiene un doctorado, y que no llega a improvisar. Los cargos en seguridad pública muchas veces vemos, pues sí, el que era muy buen elemento en la corporación, pero no tiene bases, por ejemplo, en administración pública, y son necesarias, pues manejas un presupuesto gigantesco, manejas, al menos en el estado, son más de 4,500 policías, entonces imagínate armarlos, gasolinas, todo lo que tienes que manejar presupuestalmente, pues requiere de una gran capacidad. Pero vamos al tema del perfil del secretario Mauro. Él es una persona que sabe que las armas son necesarias, pero que una fundamental es la inteligencia. Y él trabaja mucho en base a la inteligencia, a la información y a la detención de los generadores de violencia. Y es donde yo veo que es donde Guanajuato ha dado ese avance por estas detenciones estratégicas, algunas de ellas operadas por la Federación, pero con información que se generó en Guanajuato, ¿no? Hay detenciones que se han hecho en Jalisco, en Querétaro, en Hidalgo, en Quintana Roo, pero con información que aquí se procesó. Gracias a esta coordinación y esta confianza con el secretario Omar García Harfuch, se le entrega y ellos la operan y se dan estos resultados. Justamente te iba a preguntar eso, secretario, la buena coordinación y relación que traen Omar García Harfuch con el secretario de Seguridad del Estado. Creo que esto detona a un buen trabajo, que esto se ve reflejado en una buena percepción por parte de la población de Guanajuato, ¿no? Sobre todo es la confianza, porque cuando tú estás en una mesa y tú le das información, pues relevante, información donde te dan domicilios, te dicen cómo está la estructura, dónde operan, y esa información se filtra
pues frustras años de trabajo. Sí, claro. ¿No? Y es donde se ha demostrado que en Guanajuato, con las autoridades federales, se puede trabajar. Hay una confianza hoy muy fuerte, muy sólida. Nosotros tenemos reuniones todos los días, donde está la gobernadora a las 8 de la mañana. Ahí arrancamos con las mesas de paz. Y cada miércoles o jueves, dependiendo, tenemos las famosas mesas del GIO, es el Grupo de Inteligencia Operativa. En esas mesas están los generales, están las fiscalías, está obviamente la gobernadora, y ahí se va ajustando la estrategia de seguridad. Por eso yo les decía que la seguridad hay que construirla todos los días. Oye, si ya estoy logrando reducir el robo del transporte de carga en los apaseos, pero resulta que se me movieron a Salamanca, entonces tienes que ir ajustando, y es con base a esta información, repito, a esta inteligencia que hoy se procesa y que se trabaja desde el interior del Estado, ¿no? Que es fundamental. Oye, secretario, esto que amenora de 12 homicidios a 4, esto también se debe mucho a la buena relación que ha habido y colaboración por parte de dos mujeres, que es la Presidenta de la República junto con la Gobernadora del Estado. Esto lo hemos comentado en varias ocasiones. Tú que estás muy cerca de la Gobernadora como Secretario de Gobierno del Estado, ¿cómo lo has percibido? ¿Cómo lo has visto desde más cerca? Fíjate que yo he visto una gobernadora que su estilo es muy conciliadora, porque luego hay quien le dice, pues queremos que se note que somos oposición y la lucha, pero ya vimos que eso no funcionó. O sea, 6 años en la administración pasada, pues fue, digamos, un castigo para Guanajuato porque no había ni obra pública. Tuvimos una obra en todo el sexenio anterior, que fue el de Comanjilla, aquí cerquita. Sí, claro. Y no hubo más obra federal, ¿no? Hoy, yo te puedo decir, porque la gobernadora nos ha encomendado, estuvimos hace 15 días en México con el proyecto del tren de pasajeros. No es uno. Vienen 2 rutas, viene la que va a Saltillo, que va a pasar por, obviamente, a Paseo, Comonfort, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, San Luis Potosí, que es fundamental esa ruta, y la otra que viene, que es México-Guadalajara, donde la gobernadora Livia logró subir a León, que cuando pues, ella empezó a hacer las gestiones, le decían, pues es que nadie lo subió en la ecuación, nadie le había puesto ese énfasis que usted nos está señalando, nadie enseñó los números que representa León para este proyecto. Se lo presenta obviamente la gobernadora, la Presidenta de la República, y hoy pues es una realidad que se está trabajando en esta obra que es federal, pero que va a beneficiar a Guanajuato de una manera exponencial. Que va a llegar a la zona del distribuidor de Silao, ¿no? En la frontera de Silao-León, hasta ahí llega, ¿no? Va a llegar a León, que repito, imagínate poder tú hoy ir a Ciudad de México en un tren, evitarte el posible conflicto Pues un el accidente, tráfico, el tráfico, las manifestaciones. Tú eres muy joven, secretario, pues nos tocó todavía viajar en el tren de Guadalajara hacia... De niños, me imagino, Sí, ¿verdad? y dormía. Éramos unos bebés. Genial, Sí. genial, era una experiencia. ¿Dónde llega León? ¿Dónde va a ser nada más? No han anunciado todavía, yo no me quiero adelantar. Ok. Lo que sí les puedo decir es que es ¿Son un dos proyecto muy estratégico para Guanajuato. Vamos a tener estas 2 grandes rutas y que nos van a ayudar a tener una conectividad. Fíjate que incluso en gobierno federal, ellos mismos se sorprendieron de la intermovilidad que hay en Guanajuato. Somos de los estados que, por ejemplo, hay mucha gente que va a Irapuato a trabajar de León, pero también detectaron mucha gente, por ejemplo, de Celaya, que va a Querétaro a trabajar, o de Querétaro a Celaya, ¿no? A los apaseos. Entonces, ellos estaban sorprendidos por la gran movilidad que tenemos en el estado. Y tú lo puedes ver inclusive en los horarios. Tú sales de León a las 6:30 de la mañana y te vas a sorprender la cantidad de gente que va no solo a Irapuato, sino van a Salamanca, a Celaya. Capital, ¿no? Hay una movilidad muy extensa. Entonces, este proyecto del tren va a venir a beneficiarnos, va a venir a generar ofertas de atracción de inversiones y sobre todo a cambiar la movilidad como la tenemos hoy. Hoy viajar a México en avión es muy costoso. Así es. Nuestros vuelos a Ciudad de México son altos, son caros. Pero imagínate ahora con el tren, estaban haciendo los promedios en tiempo, más o menos vas a poder estar de León en Ciudad de México un poco más de 3 horas, o sea, mucho más. muy buena conectividad, Claro. ¿no? Hay una incertidumbre por parte también de gran sector de la población, secretario, por ejemplo, Celaya. Tú conoces todo el estado, obviamente, como secretario de Estado, secretario de Gobierno. En Celaya siempre fue rehén del tren.
Toda la vida. Llegaban candidatos a presidente de la República. No, y tienen 15 años con el ferroférico. Es un proyecto que han luchado la iniciativa por sacar el tren de Celaya. Y toda la promesa. Y que ya está listo. Sí, toda la promesa por parte de candidatos a presidente de la República de todos los colores, les vamos a sacar las vías del tren. Una historia que la verdad es que el celayense ya ni se la creía, ¿no? Hoy en día acabo de hacer una grabación en un tramo de vía del tren, justamente en Celaya, no sé si el jueves la hice, donde ya están levantando vías del tren. Entonces, la gente en Celaya con una algarabía tremenda, sí, pero vendrá una o dos vías más. ¿Quién tiene el proyecto exacto, secretario, de cómo va a pasar el tren? Porque en algunos cruces estará por abajo, en algunos otros estará elevado este tren. ¿Quién tiene verdaderamente el proyecto? Fíjate que ya nosotros tenemos una mesa a la semana. Es una mesa cada semana con autoridades federales, estatales y municipales. Y ya hicimos una presentación, estuvimos ahí en Celaya con los colegios, con las cámaras, porque justamente estaban pidiendo sacar la estación de Celaya a una orilla de la ciudad. Se les explicaba que el proyecto del tren de pasajeros es una lógica muy distinta a un tren de carga. De entrada va confinado. ¿Eso qué significa? Que las vías van aseguradas para que no haya cruces como es el tren de carga. Hoy el tren de carga pues atraviesan vacas, coches, lo que te puedas imaginar. Y en el tren de pasajeros es una regla, va confinado, va digamos libre de cualquier tránsito. Entonces por ello la importancia de sociabilizar. Estuvimos ya con la gente de Celaya, con las distintas cámaras, y se les presentó ya incluso de una manera general, pero ya mucho más esquematizada, los puntos, los cruces, los desniveles, y había esa preocupación, ¿no?, de que Celaya no quedara dividida como con el muro de Berlín, ¿no?, de que pues ya no puedo cruzar, y justamente se les informaba que de ninguna manera, al contrario, necesitan ellos tener, y ese es el proyecto del tren de pasajeros, tener las estaciones en lugares céntricos. No te sirven en una orilla porque la gente no se va a desplazar a 15 kilómetros de la cabecera municipal para tomar el tren. Sí, veo las capitales de Europa, por ejemplo. Están en el centro, están bien ubicadas, obviamente con las medidas de seguridad, y justamente un grupo de empresarios decían, oigan, pues retomando, si pueden mover la estación allá en la orilla, y se les explicó, no, el proyecto para que sea útil, para que sea utilizado, para que la ciudadanía, imagínate qué belleza poder decir, voy a Irapuato, me voy en tren de Celaya a Irapuato, ¿no? Claro. En 40 minutos estás ahí. Seguiré estando en la misma Juárez si eres de Nacosari, ¿no? La estación que tiene de toda la vida. Están analizando. Está hermosa aparte. Están analizando. No todas las estaciones antiguas van a ser utilizadas por las alturas y las capacidades. Se van a construir nuevos espacios. Irapuato también es un caso similar. También al principio nos decían, oigan, pues saquen el tren, ¿no? Pero les decíamos, el éxito del tren de pasajeros es la ubicación. Sí, claro. Que sea accesible, que tú puedas llegar ahí en un camión urbano, en bicicleta, caminando, en un taxi. Y de ahí te puedas mover pues, a Ciudad de México, a León, a Irapuato, a Salamanca. Entonces, la verdad es un proyecto va muy avanzado. Están en próximos días a anunciar ya la licitación del que va el tramo de Guanajuato, pero que va a Coahuila, a San Luis Potosí. Están por anunciarlo. Y obviamente pues también el tramo de León a Irapuato, ¿no? Entonces es un trabajo que si la gobernadora, porque de aquí surgió todo, no hubiera gestionado, no hubiera construido una relación de confianza con la presidenta de la República, pues hoy no estaríamos hablando de ese gran proyecto que se llama Tren de Pasajeros y que nos va a beneficiar a todos como Estado, ¿no? Además, lo que pudieras adelantar, por ejemplo, de León, sé que está guardado ahí el tema, pero también sería la lógica de que llegara, porque todo decía... Al centro de León es muy complejo por las afectaciones. Sí están buscando y sí están considerando un lugar cercano León, con conectividad suficiente para que pues sea atractivo el tomar el tren y no que te salga al revés, ¿no? Decir, no, pues para llegar a la estación hago 40 minutos. Digo, porque hoy la estación que está en León está a una orilla. Pero siempre ha estado ahí. Eso sí, siempre ha estado ahí. Y por cierto, es una estación muy bonita. Así es. Que se incendió hace un par de años y quedó pues devastada. Hoy quedó consumida. Aquí lo importante, repito, es la conectividad y que el ciudadano tenga de fácil acceso poder usar el tren y modificar la movilidad, ¿no? Ya dejar el coche en casa, pero eso lo vas a hacer cuando sea rentable para ti, que sea mucho más eficiente
y también económico, ¿no? De Porque acuerdo. también hay que El anuncio- valorar. Nada más una preguntita, ¿sería más para acá de León, o sea, más cerca de León que de Puerto Interior? Sí, sí, Mucho sin más lugar, sin lugar a dudas, sí. Muchos kilómetros más. Tendría que, a ver, están analizando, incluso también un punto estratégico es el aeropuerto. Ok, Claro. sí, sí, claro. Entonces, ya les digo, yo no me quiero adelantar, eso ya le tocará a la gobernadora, a la presidenta de la República, pero hoy haber subido a León, haber considerado a Guanajuato en este proyecto, pues es gracias a esta relación y que pues es necesaria construir. Nosotros siempre hemos recibido la instrucción de la gobernadora en nuestra parte correspondiente, que es la relación con los municipios. Y la instrucción que tenemos es trabajar sin distinción de colores. Yo puedes revisar con los alcaldes de Morena, del PRI, este trabajo institucional, y así está el gabinete, porque así no lo ha encomendado la gobernadora. Yo me acuerdo cuando el anuncio de este tren hacia León, estaban las dos, la presidenta de la República y la gobernadora, y la presidenta dijo, bueno, gracias. Subió un video, Alivia, subió ¿no? un video, dice, se sube a León. Gracias a su gobernadora. A la gobernadora del Así estado. es. A ver, una diferencia enorme, abismal, entre la relación con el anterior gobernador, que también es del PAN, y el presidente de la República, que es de Morena. Ahí entre los dos, a ver quién era mejor, quién Pero iba a ¿sabes ganar. qué había? Había también una serie de ataques diarios a Guanajuato. Y De parte yo del creo que presidente eso de la también República. pues, provocó una reacción de parte Sí, del del Estado. presidente del gobierno. Ajá. Pero esa relación no construye, esa destruye. Así es. Sí, claro. Cuando El tú te afectado- pones a competir con quien tiene los programas, quien tiene el recurso, cuando los temas de gran calado son competencia federal, pues quedas fuera de cualquier posibilidad de gestionar a una obra. Dos y mujeres, lo vimos. dos mujeres inteligentes, Hoy al final de mujeres cuentas. están poniendo el ejemplo que se puede gobernar. Vinieron, y decía construir. en alguna mesa de poder, hasta que dos mujeres llegaron a Guanajuato a poner orden, ¿no? O sea, la gobernadora y la presidenta de la República. Hablar simplemente, ¿no? Y acordar de una Era un- buena manera. Era una plática. Es una plática. ¿Y cómo están los tiempos? Por ejemplo, ¿qué te dicen en esas mesas semanales de cuándo empieza el proyecto? ¿Va bien? La obra ya empezó. No, No, yo pero sé. ¿cuándo se inaugura? ¿Cómo van en los tiempos? 27, ¿no? Aquí es una parte importante y eso acelera los tiempos de construcción, que ellos les llaman frentes, o sea, van construyendo no solo en un punto, sino de manera simultánea en varios tramos. Entonces, hoy, por ejemplo, hay un tramo en La Paseo, hay otro tramo en Cortázar, hay otro tramo en Irapuato, y así sucesivamente, que construyen de manera simultánea para encontrarse en algún momento. Eso agiliza mucho los tiempos. La verdad es que van bien. Son varias empresas las que están participando. Algunos tramos lo lleva, digamos, el Ejército Mexicano, pero otros son empresas internacionales donde se sale y se licita el proyecto de la obra y lo importante, repito, aquí es que pues la obra continúe, que nosotros en Guanajuato pues podamos dejar el coche y usar el tren, que es algo que, bueno, ustedes hoy nos platican que les tocó vivir, pero que muchas generaciones pues no les pasa el subirse a un tren para poder llegar a un destino, ¿no? Y que es una manera muy segura de viajar y es mucho más económica que cualquier otro Oye, vía, ¿no? secretario, preguntarte, tú hablabas de origen también de las carreteras, que hablabas de esta inteligencia, volviendo al punto raíz de seguridad. De seguridad. Porque lo que notábamos, que parte pareciera como el ABC, pero dejó de vigilarse algo tan básico como las llamadas anónimas para decir, oye, pues es que aquí están vendiendo, o las carreteras, tú sabes porque es abierto y en medios regionales y nacionales se dice, la conexión de Querétaro hacia Celaya en la autopista es complicada en tema de seguridad. Has sido tú víctima de un tema de intento de asalto hacia San Pancho. Es decir, León, sí. ¿cuáles son los puntos que ustedes tienen identificados para poner más atención y que podamos mejorar? Hoy justo en el tema de seguridad decirles en carreteras que siempre el peloteo de es federal, a mí no me toca. Y eso el ciudadano es lo peor que le puedes decir, a mí no me toca. A mí resuélveme, a mí no me importa si es municipio, si es estado o federación. Y es cuando la gobernadora en la estrategia Confía se plantea el fortalecer, el crear esta Policía Estatal de Caminos, nosotros le llamamos PEC, y donde pasamos de tener 8 unidades, que no es nada, hoy tenemos más de 80 unidades en carreteras federales y estatales. Eso, si tú vas, imagino que te toca seguido, que está en la ruta a Celaya, pues los operativos los encabeza la Policía Estatal, y eso pues nos genera hoy una coordinación porque nos permite duplicar los esfuerzos. Por un lado, con esta comunicación, Guardia Nacional en algunos puntos, en otros puntos la Policía Estatal,
pero inclusive en aquellos tramos federales, que antes pues no había ninguna participación, y viene, el secretario Mauro ha pedido seguir fortaleciendo esta policía de caminos, que han hecho aseguramientos increíbles de cocaína, drogas, a través de esta vigilancia, pues que antes pues no se localizaba, no se detenía, armamento, entonces aquí la apuesta es a seguir fortaleciendo la presencia. La denuncia es fundamental, decirle a la ciudadanía, el 089 es un número de denuncia anónima que cae directamente al C5 y que eso nos permite pues tener operativos como el que se hizo hace poco en Comanjilla, ¿no? Donde se detuvo 22 personas de un grupo pues de la delincuencia organizada, y que si no hubiera sido por esta llamada, pues estos señores seguirían haciendo fechorías y que hoy están vinculados a proceso, gracias a que un ciudadano hizo su denuncia anónima, pero que también la autoridad atendió un llamado ciudadano, ¿no? Oye, secretario, el pasado 17 de este mes de junio, tú eres quien preside el Consejo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ahí estuviste. Lo que me llama la atención es que te acompaña la gobernadora, acompaña en este evento. En primera fila estaban las madres buscadoras, periodistas, comunicadores, y la verdad es que me llamó la atención que es la única titular del Poder Ejecutivo en todas las entidades federativas que acude a este tipo de informe y que acompaña además la sensibilidad que ha tenido con las madres buscadoras, pues digo, aparte es mujer, ¿no? Entonces es mamá. Me pareció un punto muy interesante. Un mensaje muy fuerte, claro, ¿no? Sí. Poderoso. Sí. Mira, yo te tengo que decir, la gobernadora cuando pasa por la Secretaría de Gobierno generó un vínculo muy fuerte, y no solo en la Secretaría de Gobierno, siendo diputada, a ella le tocó construir la iniciativa de desaparición y la iniciativa de víctimas. Son dos productos legislativos que a ella le tocó construir de cero en el Congreso del Estado. Eso le generó mucha cercanía con los colectivos, y recordarás de una crisis que hubo en Guanajuato con una manifestación de madres buscadoras en la caseta, justo, donde hay una represión y hay un rompimiento muy fuerte. Ahí yo lo veo como un punto de quiebre de los colectivos con el gobierno del Estado. Entonces, el gobernador Diego en ese momento busca un perfil como el de la gobernadora, bueno, en ese momento diputada Livia, la invita a la Secretaría de Gobierno y esta relación cambia. Sales de la protesta a una relación de diálogo, de confianza, de construcción. Obviamente hay mucho por mejorar, pero hoy yo te puedo decir que tanto la gobernadora, tu servidor, atendemos de manera directa a los colectivos, ¿eh? No es triangulando, no es a través de un correo, de manera directa. Si yo no atiendo, me brincan y se van con la gobernadora. Pues eso me obliga a mí a estar... ¿Tienen tu teléfono? Directo, todos los colectivos, las madres buscadoras, y no solo el mío, el de la gobernadora. Entonces, eso nos ha permitido generar una sinergia. Hoy Guanajuato tiene un reconocimiento en la Constitución del Estado de las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos. Eso fue gracias a una iniciativa que presentó la gobernadora Livia. Guanajuato es el único estado a nivel nacional donde les reconoce esa capacidad a las madres buscadoras, ¿no? Como defensoras de derechos humanos. ¿Y eso qué implicación tiene? Pues la máxima protección, ¿no? El acompañamiento y pues toda la vinculación directa con los colectivos. Entonces, no es extraño que la gobernadora participe en estos informes. Ella fue secretaria de Gobierno y con este consejo siempre tuvo mucha afinidad y mucha preocupación, pero sobre todo atendiendo las recomendaciones del consejo. Entonces, esta participación de ella en el Consejo de Protección pues viene de un tema ya histórico de atención que le ha dado personalmente la gobernadora. Secretario, algunas todavía manejan el discurso de que de repente sienten que se atora en algo. De todo este análisis que ustedes tienen, ¿han descubierto dónde puede posiblemente atorarse este tema de búsquedas para estas personas? Ha sido complicado. Fíjense, el problema hay que dimensionarlo, que no es un problema exclusivo de Guanajuato. A nivel nacional, estamos hablando de más de 130,000 personas. O sea, ve el universo de personas desaparecidas en este país. Es una crisis nacional, internacional, si lo analizas ya con números fríos. Entonces, ¿qué viene aparejado? Bueno, pues hoy viene aparejado que tienes que tener comisiones muy sólidas, muy fuertes. Hoy, gracias al apoyo que ha dado la gobernadora, la Comisión de Búsqueda de Guanajuato, pues tenemos maquinaria pesada, tenemos drones,
cámaras especiales para la revisión en pozos, personal capacitado, y podemos tener en un solo día hasta 7 búsquedas simultáneas en Guanajuato. O sea, imagínate lo que es coordinar 7 búsquedas de manera simultánea. A nosotros todos los días, obviamente, nos mandan los informes, y solo por darles un dato, antes no se hacía. El año pasado nos metimos a revisar en los anexos, revisamos más de 320 anexos, encontramos a 13 personas desaparecidas. O sea, imagínate, una persona que tenía 8 años, eran de Querétaro, desaparecido. Y su hijo pues estaba en un anexo aquí en Silao. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Obviamente fortalecer, acompañar y construir de manera junta. Nosotros, ¿qué quisiéramos? Pues nadie quiere ver a las madres buscadoras haciendo eso, pero hoy es fundamental su participación, su acompañamiento. Y hoy es un trabajo, la verdad es que muy profesional, tanto de ellas, de los colectivos, como de la comisión de búsqueda. Repito, siempre va a haber áreas de mejora, pero hay una atención de manera directa. Me llama la atención lo que mencionas, porque es cierto, salvo lo que ustedes piensen, la manifestación como sucedió en el inicio del partido de fútbol del Mundial, recientemente la manifestación de madres buscadoras, creo yo la expresión extrema de la desesperación de que no se sienten escuchados. Y cierto, a partir de esa manifestación que refería el secretario, ya no ha habido manifestaciones aquí en el estado de Guanajuato, que es un termómetro fundamental, ¿no? Porque hoy pues hay mesas de diálogo con la gobernadora, ya no necesitan salir a la calle. O irse a hacer su... Porque hoy la gobernadora, repito, pues tiene una atención directa, siempre va a haber áreas para mejorar, eso hay que reconocerlo, siempre va a haber áreas de oportunidad, pero hoy se les escucha, hoy a las madres buscadoras en Guanajuato se les atiende. Y yo creo que esto es fundamental, el diálogo y la apertura y sobre todo la sensibilidad. Es muy complejo a una madre que le digas, oiga, espéreme a que me llegue el oficio y en la semana que... Claro. Pues el tiempo burocrático no va con la necesidad de una persona que está desesperada, viviendo, pues yo les digo, es una muerte lenta para ellas, ¿no? La desesperación, muerte en vida. Sí. Cuando un hijo pues no sabe su paradero, híjole, es una parte muy triste. Hoy en Guanajuato, repito, estamos haciendo el esfuerzo. Somos el tercer estado con más localización de personas con vida. Eso te habla pues de que la comisión de búsqueda, las células municipales están haciendo su trabajo. Es una parte fundamental y que hay que seguir trabajando, repito, construir la seguridad todos los días y también se construye desde los colectivos. Secretario, esta generación de políticos, caso la gobernadora actualmente, más o menos tienen la misma edad de ustedes, 43, 44 años de edad aproximadamente. Acaba de cumplir años, por cierto. Muy felicidades, muchas felicidades. Unos cuantos días. Pero realmente esta generación de políticos que están teniendo un entendimiento mayor de escuchar a la población. A ti te toca una función importante que es muchas veces resolver algunos problemas que a veces no están en tus manos, pero platicábamos antes de esta mesa de poder acerca de el solucionarle problemas a la población, a veces con el tema de la luz, que no les compete a ustedes. Esto es de Comisión Federal de Electricidad. Pero nada te cuesta una llamada, ¿no? Con si la tienes el contacto y sabes quién opera. Lo has hecho. ¿Cómo ese tipo de cosas que haces aparte? No, lo hacemos con mucho gusto. A ver, algo que nos ha pedido la gobernadora es la cercanía. Ella nos dijo, a ver, yo no los quiero ver en la oficina, en el escritorio no se resuelven los temas, entonces los quiero ver en los municipios, los quiero ver resolviendo, pero sobre todo siendo muy sensibles. Las personas cuando acuden contigo, pues llegan con una esperanza de que su problema se resuelva. Sí, claro. Lo mínimo que puedes hacer es hacer el intento, claro. hacer una llamada, un mensaje, y sí hay temas, como bien señalas, temas de Comisión Federal, temas que son ya del propio aeropuerto, temas que son de la Guardia Nacional, pero hoy existe la vinculación, hay una buena relación y el objetivo es eso, ¿no? Que la ciudadanía pues encuentren en el gobierno de la gente pues alguien que les ayude a resolver, y así es la gobernadora, es muy cercana y siempre busca el cómo sí, siempre buscar el cómo sí, eso ayuda, y a veces la gente al menos pues, sabe que hiciste el esfuerzo y agradece también mucho la ciudadanía. Secretario, ¿no? Zonas de silencio también se ventilaban en esta reunión que refería Adolfo, y también en alusión al 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, que también creo que son datos donde por lo menos se muestra sensibilidad de un gobierno respecto al tema del trabajo periodístico, también hay que reconocerlo, pero en zonas de silencio, si nos puede referir exactamente qué significa. Sí, mira, viene, porque ahí se presentó un atlas de riesgo, es importante. Exacto. Para darle contexto, es un atlas de riesgo que es público, está en la página,
ahí lo anunció la gobernadora, y viene, bueno, pues las acciones que se han tomado de protección tanto para los periodistas como a las defensoras de derechos humanos, incluyendo a las madres buscadoras. Entonces, dentro de este segmento, los integrantes del Consejo pidieron incluir. ¿Y qué son estas zonas de silencio? Bueno, las zonas de silencio es donde hay poca cobertura de los medios. Hoy analizas en este atlas de riesgo y vienen 11 municipios. Uno de ellos, por ejemplo, es Atarjea. Pues Atarjea es un municipio que de León, para que dimensionemos, hacen 5 horas en vehículo para llegar a Atarjea. Aquí a la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Vamos a Atarjea por unas tortas. ¿Por qué Atarjea está ahí? Bueno, porque Atarjea, al estar alejado, pues hay poca cobertura. Hoy se sabe poco de lo que sucede en Atarjea, porque pues no hay la facilidad para poder trasladarte tal vez de León hasta 5 horas de viaje, y también es un municipio con muy poca población, alrededor de 7,000 habitantes. Entonces, esa zona de silencio ahí acontece pues a la lejanía del municipio, la poca población, hay poca actividad, pero no un tema de inseguridad. Entonces, es importante dimensionarlo. Y los otros, donde, bueno, en el propio Atlas viene el municipio, donde sí ha habido incidentes de seguridad, y que fue donde dice la gobernadora, ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde tenemos que dar resultados y resolver el tema de la inseguridad. ¿11 zonas? ¿Son 11 zonas? 11 municipios. 11 municipios. Así es. A mí me llama la atención esta cercanía que está teniendo el gobierno del estado con el noreste, con esos 8 municipios del estado de Guanajuato, que en muchos momentos ha estado semiabandonado, que requieren de mucha atención. Y presupuesto. Y además presupuesto que no alcanza. Me llamó la atención el primer informe que hizo la gobernadora del estado, que lo hizo en San Luis de la Paz, un mega informe, en donde la población de esos 8 municipios del noreste del estado se vieron arropados. Yo veo una disminución, estadísticamente hablando, en San Luis de la Paz, que ha amenorado de una manera significativa. Hoy gobierna el Partido Acción Nacional en San Luis de la Paz, que es el grandote del noreste del estado. Es el epicentro del noreste. Exactamente. Entonces ha tenido resultados interesantes. No así algunos otros municipios como Doctor Mora, que hoy en día gobierna el partido Morena, que ha tenido un índice más elevado en cuanto a peligrosidad se refiere. ¿Esto también es trabajo municipal o trabajo en coordinación con el Estado, Jorge? Hoy la gobernadora ha dicho, vamos a voltear a ver donde antes no se veía, ¿no? Necesidad obviamente hay en todo el Estado, pero como bien señalas, históricamente pues, hay un rezago en estos municipios, y hay un tema muy básico, la conectividad. Hoy hay municipios pues que incluso sus carreteras, sus accesos pues son mucho más limitados, y luego viene el tema de los recursos, ¿no? La dispersión de recursos hoy en la plataforma, porque la gobernadora le ha apostado mucho a la transparencia. Está el programa de Manos a la Obra, donde vienen los montos por municipio y qué obras se aprobaron. Hoy se privilegia toda la zona del noreste con temas de pavimentación, temas en salud, accesos a los municipios que durante muchos años venían olvidados. Entonces, este recurso que se gestiona a través de un financiamiento que aprueba el Congreso, pues hoy va directo a la obra pública en los lugares que más lo necesitan y donde pues también son Guanajuato y también requieren igualdad. Ha dicho la gobernadora, a ver, yo quiero que tenga las mismas oportunidades el niño que nace en León como el que nace en Doctor Mora o San Luis de la Paz. Hoy no es así, hoy es más complejo estudiar, por ejemplo, si vives en Atarjea, si vives en Jichú, Santa Catarina, pues es más difícil ir a la universidad, tan es así que tienen que ir hasta Tierra Blanca, que es donde hay una sede de la Universidad de Guanajuato. Eso también pues es una desigualdad a la hora de las oportunidades. Entonces, por eso la importancia de la gobernadora de generar estos equilibrios y impulsar en los municipios que sí es verdad, son municipios tal vez con menos población, pero siguen siendo ciudadanos, siguen siendo guanajuatenses y merecen el mismo apoyo. Y recientemente, tocando el mismo tema de seguridad, recuerdo una frase que habló de depurar las corporaciones de seguridad municipales, como limpiar la casa, ¿no? Retomar ese tema. Han detectado, recientemente tuvimos un caso aquí en Silao, ¿no? Con 2 policías, incluso fueron procesados. Vinculados incluso, ¿no? Entonces, esos focos ya los tiene identificado el gobierno. Se trabaja todos los días, y yo te diría, no solo es Silao, se hizo en Pénjamo, allá fueron 9 policías, se hizo en Cortázar, se hizo en Villagrán, y lo ha dicho la gobernadora, y no solo los municipios, también hay que voltear a casa, y también se ha hecho y se ha vinculado a compañeros que deshonran el uniforme, que se dejan llevar tal vez por un ofrecimiento, por un mal actuar, y lo que menos podemos hacer con la población
pues es que generen una desconfianza en los cuerpos de seguridad, ¿no? Nos dice la propia ciudadanía, oye, pues si ya no puedo confiar yo en el elemento de seguridad, ¿en quién confío? Sí, claro. ¿No? Generas un desánimo muy grande. Hoy lo que yo les puedo decir es que trabajamos de manera coordinada y es parejo en las corporaciones. Recordemos también un operativo que se hizo en Paseo del Alto, donde se detuvo más de 20 guardias nacionales en tema de huachicol. Sí, fue un escándalo porque... Dices, ¿ahora quién podrá defendernos como Chapulín Pero Colorado, fíjate la ¿no? importancia, una policía municipal Sí. de un municipio pequeño, que es Paseo del Alto, pero con una policía muy efectiva, detuvieron a estos elementos que ni siquiera estaban destacados en Guanajuato. Ellos venían de Hidalgo y venían de Estado de México y que vinieron a cometer un delito y la propia Guardia Nacional los puso también a disposición y se procedió. Eso habla pues del trabajo que se tiene que hacer y repito, no es sencillo, pero que también las alcaldesas, los alcaldes pues tienen que voltear a sus corporaciones y depurarlas de manera permanente, igual como lo hace el Estado y como lo tiene que hacer también y lo hace la Federación. Oye, secretario, preguntarte, tú entras al tema y dices, bueno, también hay que apoyarlos, ahí entran los presupuestos, entonces, como dicen, hechos son amores y no buenas razones. En presupuesto anunció ya la gobernadora, lo hemos platicado aquí en la mesa, una cantidad histórica de inversiones para todos los municipios. Que del financiamiento son 4,000 más el presupuesto de obra y hace casi 8,000 millones. Casi 8,000 millones. Casi 8,000 millones de pesos. Buena diferencia. Pero bueno, sí, los que se quejaron, que Celaya, etcétera. Más allá del tema, ¿qué significa el impacto social para ese lugar? Impacto de infraestructura y social para cada uno de los municipios. Mira, de entrada la obra pública es el segmento que más empleos genera. Ese es un primer punto de salida, la generación de empleo, reactivar la economía, que es fundamental, pero también dignificar los espacios. Muchas de las obras ustedes las pueden consultar en este portal de Manos a la Obra. Vas a encontrar obra muy social, el tema de los drenajes, pavimentaciones, algunos bulevares, deportivas, centros deportivos, equipamientos, unidades médicas que son tan necesarias. Hoy Guanajuato ¿no? tiene el mejor sistema de salud del país y no es casualidad, es gracias a que se le está invirtiendo recursos. Mira, pareciera broma, pero nos ha pasado que en el hospital de alta especialidad, que es un hospital fabuloso, hoy carecen de insumos para las cirugías. Hoy la Secretaría de Salud del Estado en ocasiones hace préstamos de insumos para poder hacer cirugías en este hospital de alta especialidad. Y lo hacemos porque son vidas. Pero ese hospital de alta especialidad hay que recordar federal. que es federal. Es federal. Lo estuvo manejando un tiempo el Estado, ¿no? ¿O siempre ha sido de manera federal? El tema hoy es que los doctores, como es un hospital de tercer nivel, ahí tienes los mejores médicos, no del Estado, de la región. Entonces imagínate, ahí puedes hacer trasplantes de hígado, de riñón, pero el momento que el doctor quiere operar y no hay insumos, pues ¿de qué te sirve tener el mejor hospital, el mejor quirófano, el mejor elemento, si no tienes los insumos para hacerlo? Hoy ese es el gran reto. Como decía el doctor Cortés, estamos asumiendo como sistema entre un 10 y un 15% de derechohabientes del IMSS y del ISSSTE en el hospitales generales. Eso pues también sobresatura a la gente. Cuando le dicen, oye, te doy una cita en 6 meses, pues va y busca al hospital general, y la gobernadora ha pedido una política de cero rechazo. Hoy estamos haciendo cirugías, atenciones médicas, aún y seas derechohabiente del IMSS o del ISSSTE. ¿Por qué? Pues es un derecho humano a la salud, así de fácil. Y hoy Guanajuato, repito, pues se le invierte una cantidad muy significativa en el tema del derecho a la salud, en fortalecer las unidades, los hospitales generales, y que hoy pues hay todavía un reconocimiento del trabajo que se hace desde esta secretaría, ¿no? Ha bajado el tema de inseguridad, regresando un poco al asunto de la seguridad, que te compete mucho también. Bueno, el espectro de un secretario de Estado pues es muy amplio, ¿no? Tiene que ver prácticamente todo. En la seguridad, caso Celaya, un foco muy rojo de toda la vida a nivel nacional e internacional, desafortunadamente. ¿Cómo ha cambiado Celaya? Tú, el gobierno del Estado, aprecia que está mejorando por un trabajo bien desarrollado por el Estado y por la Federación. Hay una coordinación, hoy hay presencia y se han hecho, repito, las detenciones. Porque, a ver, tú puedes recuperar un coche robado, pero el que se lo robó pues va a seguir dañando a la sociedad. Hoy lo que ha pedido la gobernadora es justo ir por el que se está robando el coche, ir por el que está haciendo sicariato, ir por el que está vendiendo droga, porque esa es la manera de reducir los delitos y apostarle también a la par a la prevención, que eso también es fundamental. ¿Cómo se le apuesta a la prevención?
con el deporte, con la capacitación, generación de empleos. Hoy ese es un área fundamental. Celaya viene un proyecto muy importante que es la puerta logística. Viene, si tú le sumas puerta logística más tren de pasajeros para Celaya, la conectividad de Celaya es privilegiada, y hay que explicarle al auditorio, las dos vías principales de este país cruzan por Celaya. Entonces, hay un proyecto inclusive para despresurizar Manzanillo, que es el puerto más importante, donde nos van a mandar la carga vía Celaya. Entonces, por esto esa puerta logística va a ser fundamental, por la generación de empleos que va a generar, pero la conectividad que va a permitir este municipio. Y pues para que eso se dé, pues necesitas tener un municipio seguro. Hoy, Celaya es una prioridad para la gobernadora. Hay operativos de manera permanente y hay que seguirla construyendo. Sí, estaba viendo que las vías que hoy en día hay, la salida hacia Salvatierra o la salida hacia Salamanca, donde está parte también del ferroférico, será insuficiente con esta infraestructura que viene llegando a Celaya. Celaya, con 521,000 hasta 700,000 habitantes de manera flotante, necesita una seguridad. Creo que están entendiéndolo bien todos los órdenes de gobierno para poder mejorar, que es la puerta de oro del Bajío, al final de cuentas. Puerta de oro, ¿no? Y que va a ser un motor fundamental para la economía de Guanajuato. Nosotros muchas veces nos enfocamos al puerto interior, el tema. Hoy Celaya está llamada a hacer esta conectividad, repito, las empresas, la más fuerte, pues lo que es Ferromex, cruza por Celaya. Kansas City, que es la que va también al norte del país, a Estados Unidos, cruza por Celaya, y eso pues te va a permitir tener espacio para resguardar no solo automóviles, sino también granos, frigoríficos, y va a generar una serie de empleos formidables para toda la región. Estamos hablando de Laja Bajío, que son más de 8 municipios, ¿no? Ya Cortázar, Los Apaseos, Comonfort, Salvatierra. Entonces, hay una buena sinergia que se construye, y bueno, pues hay que construirlo, pero desde la seguridad. Viene Puerto Interior 2, ¿no? Que no descuiden, ¿no? Viene similar, va a ser también, va a tener un recinto fiscal, que eso pues, se vuelve atractivo por el tema de los impuestos. Mientras no salga de ahí, no pagas impuestos, entonces pues la inversión se estaría detonando, generando empleos, y eso pues también te genera seguridad, ¿no? Cuando la ciudadanía, y que lo ha dicho la gobernadora, y empleos bien pagados. Hoy la atracción es importante, va a más de la mitad de la meta sexenal en el tema de atracción de inversiones, más de 4,000 millones de dólares, y hoy son empleos que busca pues que sean bien pagados y donde la gente que llegue a trabajar pues tenga una mejora significativa en su nivel de desarrollo de vida. ¿Por qué Guanajuato sigue siendo tan atractivo para el tema de inversiones? Digo, porque pasan sexenios y sigue llegando inversión. Yo veo confianza, yo veo la conectividad que tiene Guanajuato. Bueno, nosotros somos de los estados que mejores carreteras tenemos a nivel nacional, mejor conectividad, entonces eso posiciona a Guanajuato. Guanajuato también tiene un sistema de universidades único a nivel nacional. Somos un estado que tiene más de 45 ingenierías, ¿no? Todos los tecnológicos, pues es donde sale el capital semilla pues para estas empresas. Tú puedes checar aquí en el puerto interior, por ejemplo, está el Politécnico, está el CONALEP, y los jóvenes pues hacen una educación dual, trabajan, estudian ahí en la mañana y en la tarde se van a las empresas a trabajar, a seguir generando conocimiento, y eso es una parte del éxito que ha tenido Guanajuato en atracción de inversiones, que ha habido una continuidad. No es un proyecto de un mes, de un año, sino estamos hablando de varios sexenios donde se ha confiado en Guanajuato. Hoy nuestro primer socio comercial es Japón, no es Estados Unidos. El primer socio comercial de Guanajuato es Japón, y vienen y van a seguir llegando inversiones japonesas, ven la fortaleza de Guanajuato, repito, su conectividad, su educación, sus universidades que tiene con las ingenierías, y que tenemos un gran potencial todavía por desarrollar. Entonces, aquí hay que seguir construyendo. Sin lugar a dudas, la seguridad es un pilar fundamental. Claro. Secretario, es 1 año 9 meses que tomó posesión la gobernadora del estado, aquel 26 de septiembre del 2024. Toma posesión junto con todo su equipo, obviamente tú como secretario de gobierno. Generalmente los gobernadores, cuando son del mismo partido, se desmarcan en el primer periodo, la primera mitad de su gobierno del anterior gobernador. La gobernadora del estado
La percepción que existe seguramente del Estado y de nosotros como comunicadores es que se desmarca prácticamente del anterior gobierno, por la razón que sea. Ha tenido que contener algunos temas que han sido señalados del anterior gobernador, pero hoy en día ese desmarcaje es real, secretario, que ya está gobernando y mandando 100% a la gobernadora. Yo lo que te diría es que ella tiene su propio estilo, y es un estilo muy distinto, 100% distinto a lo que se ha visto en el pasado. Hoy yo, lo que te puedo decir, lo que yo vivo es una gobernadora que se involucra, que atiende los temas y que no delega. Es una gobernadora que le gusta estar muy presente, atendiendo obviamente, pero que asume en la totalidad su cargo. Yo la veo los fines de semana muy comprometida en temas de seguridad, pero sin descuidar el turismo, sin descuidar la cultura, sin descuidar la educación. Hoy Guanajuato ha sido reconocido como el estado que más crecimiento tuvo en educación media superior, y esto es por el proyecto de las preparatorias. Y se han estado fortaleciendo la cobertura en educación media superior, fundamental, porque a ver, yo no puedo tener jóvenes sin espacio en las preparatorias. Claro. Hoy está avanzando de una manera muy significativa en estos espacios. Para que nos demos una idea, en agosto de este ciclo escolar que va a comenzar, van a entrar más de 100,000 jóvenes a primero de prepa, más de 100,000 jóvenes. Hoy el esfuerzo es ese, generarles los espacios, y viene la construcción de más de 35 preparatorias, 25 que ya se construyeron, y que es generarle los espacios a la juventud. Hoy sin educación, pues no hay esperanza, no hay futuro, y es donde la gobernadora ha puesto el dedo en la llaga y donde sabe que hay que seguir construyendo. Por eso les decía, sí la seguridad, pero también desde la prevención. Hoy tu gobernadora, la gobernadora de los guanajuatenses, de todos nosotros, es una gobernadora muy presente en los temas, ¿no? Gestionando en México, pero resolviendo también en Guanajuato, y yo la veo que siempre es muy activa y asumiendo el cargo en su totalidad. No siempre. Y combate las deserciones, ¿no? Sin lugar a dudas, es un tema muy importante. Secretario, y por ejemplo, la gobernadora recientemente fue al Congreso para presentar o apalancar una iniciativa que tiene que ver con que el crimen organizado también entre en la carpeta de la cancha del gobierno del Estado, porque el efecto de la puerta giratoria era permanente, ¿no? De que ustedes detenían gobierno o municipios y por la puerta de atrás pues, volvían a salir por el tema de que hay en la cancha federal. Si nos puedes explicar más a profundidad, ¿cuál es el objetivo de este tema? Sí, es una iniciativa que hay que señalarlo, si se aprueba en el Congreso de Guanajuato, se tendría que ir al Congreso de la Unión. Así es. Y lo que busca la gobernadora es que los estados tengan competencia en tema para investigar delincuencia organizada. Hoy la competencia es 100% federal. Sí. Digamos, una detención, les pongo el caso de Comanjilla, 22 detenidos, vinculados, es delincuencia organizada porque pertenecen a un cártel, pero el proceso pues, se lo tienes que entregar tú a la federación, a la FENDO, para que lo continúe. Una vez que llega allá, pues ya no sabemos los estados qué sucede, y pues es una zozobra que se genera y dices, oye, pues yo hice la detención, a mí me interesa que no salga, ¿no? Que no sigan trabajando, que se reduzca, y hoy vemos esa área de oportunidad. Guanajuato es un estado que históricamente es el que ha puesto la muestra a nivel nacional con acciones en tema de delincuencia organizada. Hoy, al no haber competencia en el estado, pues se lo tienes que, digamos, pasar a la federación, a otra cancha, pero ahí ya pues perdemos, ya no hay comunicación, ya no hay retroalimentación. Cuando el Estado puede construir, ayudarle a la federación, no es quitarle la atribución a la federación, es construyamos juntos. En tema de competencias, hay competencias concurrentes, como es, por ejemplo, la educación. Hay escuelas federales públicas y escuelas públicas estatales. Algo similar es lo que está buscando la gobernadora, es estados, pues sumemos, construyamos en un tema tan sensible como es delincuencia organizada. Esa es la propuesta en términos muy generales, es que los estados puedan llevar estos procesos y ayudarle a la federación pues, para mejorar la seguridad. ¿Y qué tanto ha caído? Tanto en el Congreso estatal, me refiero, ha habido eco y otros estados han dicho, oye, está buenísima la idea. ¿Han recibido alguna respuesta? Bueno, en el Congreso opinión? Hay que ser muy respetuosos, recordemos que es un poder, tiene su autonomía, pero hemos escuchado eco de gente que dice, oye, pues es una idea excelente. Si Guanajuato tiene las instituciones, tiene la capacidad para llevar estos procesos, pues adelante, que se sume. El tema es construir y mejorar la seguridad. Entiendo que no es un tema tampoco sencillo, sí, ¿verdad? Claro. Tiene sus complejidades por la misma capacidad que tienen estos grupos delincuenciales,
pero el tema es hacer cosas distintas para obtener resultados distintos, ¿no? Claro. Secretario, hablando del Congreso del Estado, pues es un gran semillero, ¿no? De ahí salió la gobernadora del Estado, la alcaldesa de León, la alcaldesa de Irapuato, la de Silao, y hoy en día, bueno, tú ya estuviste en el Congreso del Estado como asesor, como diputado, pero como una asesoría. Coordinador de asesores, secretario del Congreso. Secretario del Congreso. Hoy en día estamos a un año, exacto, un poco menos ya de un año de las elecciones. Esta posición que tienes y el expertise que has obtenido a tus 44 años de edad, ya fuiste alcalde interino de la ciudad de León. Esto te ha catapultado como en la terna para poder ser candidato a presidente municipal de León, pero también estás perfilado por la posición que tienes a 4 años y medio prácticamente de la elección del 2030 como el posible candidato a gobernador del estado por el Partido Acción Nacional, por este trabajo que estás desarrollando. ¿En dónde te ves tú? Digo, como todos los políticos, no, hoy me debo a mi pueblo y a mi posición. La gente. Yo quiero y ayudar a la gente. Tú ya fuiste alcalde de León, de una de las ciudades más pobladas a nivel nacional. El municipio más grande del país. Nada sencillo, y no sé si el jaloneo fue fuerte en esta administración, este rato que te tocó justamente como interino en la elección del 2024. Pero también te catapulta para poder ser el candidato a gobernador del estado. ¿Tú te gustaría ser gobernador, te gustaría ser el alcalde de León? ¿Dónde te visualizas tú? Yo te diría que no hay que sudar calenturas ajenas. Yo creo que en su momento hay que construir, mandar los mejores perfiles del partido que sea. Yo milito en el PAN, pero yo creo que en los otros partidos tendrían que hacer lo mismo. Mandar, analizar, hacer una revisión de qué es lo que quiere hoy la ciudadanía, qué necesita y también si esa persona tiene la capacidad. Hoy el servicio público es muy difícil, es más complicado que hace 15, 20, 30 años. Hoy hay más leyes, hay más restricciones, más riesgos y se requiere hoy perfiles pues que en lo técnico también dominen, no solamente mandar un buen candidato, porque tú puedes ser muy buen candidato y a la hora de llegar a una administración desconoces la administración pública, desconoces los temas de seguridad, pues va a ser un caos a donde llegues. Hoy yo creo que ese va a ser el gran reto de los partidos y hablo de manera general, de mandar los mejores perfiles que no tengan ningún vínculo con la delincuencia organizada, que no tengan ningún compromiso con estos grupos, es el gran reto, pero el segundo es la capacidad y también que sepan conectar con la ciudadanía. Hoy no es sencillo, la ciudadanía cada vez tiene más información, tiene mayor exigencia a sus autoridades y por eso el reto, repito, de los partidos políticos de mandar a sus mejores perfiles. Si en algún momento se considera que yo puedo sumar y construir, yo estoy puesto, como dice, pero lo importante, repito, no es lo que yo quiera, es lo que se necesite en los municipios, en las diputaciones, en los cargos de elección. Oye, aquí como dice, ¿qué dice el público? Dicen las encuestas, hemos revisado varias encuestas, secretario, donde usted lo colocan, a ti te colocan, pues como una parejera, quizá más o menos, pero con Alan Márquez, Jorge Lona, Jorge Espada lo dejan más abajo, y en esa parejera, cuando tú hablas del perfil que se necesita, pues es un perfil donde tú calificas en el tema de la experiencia quizá, pero vemos a dos jóvenes, un Alan, un Jorge Lona, como muy perfilados con posibilidades según las encuestas. Sí, hoy, repito, pues las encuestas es una fotografía de ese día, Del ¿no? momento. Momento. Y hay encuestas pues que reflejan distintas visiones. Yo lo que creo importante, repito, es pues un buen perfil, sea mujer, sea hombre. Yo creo que aquí el tema fundamental es la capacidad, las ganas de servir, que eso es necesario, que tienes que llegar, o quien llegue a esos puestos, pues tiene que llegar con la capacidad de construir acuerdos. Hoy no es sencillo. Los cabildos, pues recordemos que la máxima autoridad en un municipio es el ayuntamiento y pues desde ahí se construye. Hoy vemos problemas complejos como en Silao, donde es difícil lograr los acuerdos y se requiere hoy esa capacidad en los municipios de saber construir. Entonces, a lo que voy, los partidos tendrán que hacer un esfuerzo extraordinario y yo no sé si es en esa terna o afuera de esa donde se va a encontrar al mejor perfil para León. ¿Qué te dejó ser alcalde interino de la ciudad de León? ¿Qué te dejó de experiencia observar ya más de cerca? Obviamente conoces el municipio, conoces la administración municipal, pero ¿qué te deja ese momento? Que hay una gran necesidad en León. En León seguimos teniendo colonias con muchas necesidades y me refiero
en temas de seguridad, pero también en temas de transporte. Tú si analizas la zona de Las Joyas, que es otro municipio, o varios municipios juntos ahí. Es otra ciudad. Municipios completos ahí, y ves que están desconectados. Ves la zona de Brisas del Campestre, que está desconectada y que tienes que hacer una vuelta de 40 minutos para poder llegar cuando se pudiera conectar. Hoy yo veo que León requiere volver a mejorar servicios tan básicos como es el transporte público. No va a haber calles suficientes para meter los coches, porque hoy es muy barato traer un coche, una moto, es muy barato, muy económico, pero no hay la capacidad, ni el tamaño, ni el recurso para hacer los bulevares. Y aparte está comprobado que no es construyendo calles como vas a resolver, es mejorando los transportes públicos, pero mejorándolos en todos los sentidos, ¿no? Desde la accesibilidad, los tiempos y la calidad en el servicio. Entonces, hay muchos retos en León. Yo por eso repito que no es fácil de decir manda al más popular o manda al más carismático, sino se requiere un perfil, primero que la gente lo vea bien, que sea confiable, que no tenga vínculos con ninguna situación de delincuencia organizada, ninguno de estos temas, que hoy la ciudadanía es un punto que lo percibe y lo exige con lo que estamos viviendo en estados como Sinaloa y otros lugares, ¿no? ¿Quieres ser gobernador del estado tú? Yo no es un tema que tenga ahorita en mis pretensiones. Yo la verdad es que en la Secretaría de Gobierno lo disfruto mucho mi trabajo, el acompañamiento, el hacer equipo con la gobernadora, que es para mí algo que me llena, me complementa. Tuve la fortuna de estudiar con ella en la universidad y en nuestra vida hemos coincidido en varias etapas laboralmente, entonces coincidimos en el Congreso varios años, hemos coincidido en la Secretaría de Gobierno cuando estuvo ella ahí, entonces es un lugar que a mí me gusta, lo disfruto y repito, ya serán pues quienes tomen las decisiones, que elijan el mejor perfil, que sin lugar a dudas no es una tarea sencilla, hay que reconocerlo. Secretario, como guanajuatense, 44 años, ha visto una evolución de un estado de Guanajuato muy grande, pero también ha habido o ha existido un deterioro de cierta manera de un tema social. ¿Qué necesita este estado? ¿Qué necesita este país? ¿Qué necesita León? Desde la parte como ser humano, como hombre, que necesita para reconstruirse todo lo que hoy tenemos, que hemos ganado, pero por otro hemos perdido. Hay un desgaste natural, porque muchos jóvenes no conocen otra administración que no sea la de Acción Nacional, pero yo te diría, si tú revisas los estudios del IMCO de antes de los 90, Guanajuato era como Guerrero, en temas de servicios, o sea, teníamos coberturas de los 60% en temas de drenaje, de los 70% en temas de electrificación, en temas de educación también coberturas por los suelos, y Guanajuato era un estado sumamente pues, enfocado solo en la agricultura. Así es. ¿No? Viene una industrialización del estado, y eso ha permitido el desarrollo. Recordemos que Guanajuato también es un estado con muchos migrantes, somos el número 1 en remesas, por cierto acaba de salir el estudio. Así es. Siempre peleamos ahí con Michoacán, Jalisco, Guanajuato, se dice que tenemos más de 1,5 millones de guanajuatenses en Estados Unidos, entonces es un gran reto hoy a esos jóvenes enseñarles, demostrarles cómo se hace la diferencia. Hoy yo veo en el gobierno de la gente, en el gobierno de la maestra Livia Denis, una cercanía y una sensibilidad pues que no se veía en un pasado. El que hoy esté por primera vez una mujer llevando las riendas ha hecho estragos en muchos lados en romper modelos de gobierno, de administración. Yo te puedo decir en temas, por ejemplo, tan básicos como pudiera ser la instalación de un lactario, una ludoteca, donde las mujeres, nuestras compañeras, ya no tengan que ir a un baño a esconderse a un tema de la lactancia. Son cambios de fondo y eso se tuvo que generar hasta que llegó una mujer. Hoy en Palacio de Gobierno tenemos esos, y no había en Palacio de el lugar, la oficina donde despachan los gobernadores, no había ludoteca, no había lactario, tuvo que llegar una mujer para sacudirnos y decir aguas, hay que atender, hay que responderle a las mujeres de Guanajuato. Yo me siento profundamente orgulloso de ser parte de esa administración. Oye, secretario, hay una como maldición gitana que dice que quien es alcalde o alcaldesa de León
pues, nunca ha sido en la historia gobernador, salvo el caso específico de Medina Plasencia, que fue la famosa concertación. Un acuerdo. Un acuerdo de chompis, ¿no? De compas. Entonces, en ese sentido, pues no sé, pero finalmente siempre está ahí presente, ¿no? Que tú tienes la posibilidad de estás en ese perfil de ser aspirante a la alcaldía de León, o como decía Adolfo, esperar los tiempos y buscar la gubernatura. Acá el asunto es que la política es como Big Brother, los tiempos cambian, ¿no? Las reglas cambian mucho y también el pulso político, sociopolítico. ¿Qué dices de eso? Yo hoy te diría que no tengo ansias, yo no estoy viendo en un tema de construir para una gobernatura, yo primero quiero resolver y dar resultados. Si yo como secretario de gobierno no hago mi trabajo y no resuelvo y no atiendo, pues puedes pensar y puedes querer mil cosas, pero pues no se va a dar lo segundo. Yo creo que ahorita mi encomienda, mi obligación es dedicarme a lo que me ha encomendado la gobernadora, hacer mi mayor esfuerzo como lo hago, y lo demás se tendría que ir dando si es a quien a mí me toca, y si no, apoyar a quien le corresponda. Yo hoy creo que los tiempos, como bien señalas, son muy dinámicos, pero muy exigentes también. Hoy no te puedes distraer en andar yo les decía, calenturas ajenas, andar pensando en sueños guajiros, cuando pues no tienes el día de hoy resuelto temas tan básicos como lo decíamos, la seguridad, la atención a los colectivos, las madres buscadoras. Hoy creo que es el reto fundamental enfocarnos y construir, y bueno, pues ya la ciudadanía y el trabajo pues irá marcando qué se necesitan. Podríamos venir del futuro cayendo 2028, Jorge Jiménez Lona como esa fórmula de secretario de Desarrollo Social y Humano, ¿no? Ahora con la secretaría que ocupa Rosario Corona, ¿no? Bueno, ya serán decisiones. Final de mediados del 2028, ¿no? Su bonita mágica. Bueno. Traemos aquí Este es la carga mágica. Adolfo Vidente. Bueno, es una fórmula que ha funcionado. Generalmente Livia fue secretaria de gobierno, posteriormente era secretaria importante, donde hay una cercanía muy grande con toda la población, que como dices tú, secretario, en la competencia que tienes hoy en día de resolver varios temas, sobre todo el asunto de seguridad, que es lo que más demanda la población. Repito, nadie puede solo, lo decía la gobernadora, estuvimos en un evento ayer muy bonito con Monseñor Jaime, y le dirigía a la gobernadora unas palabras a la ciudadanía, decía, construyamos juntos, hagamos comunidad, construyamos. Hoy el gobierno solo no puede, hoy requieres para todos los temas la colaboración de la ciudadanía, y también la ciudadanía sin un gobierno que escuche pues no va a resolver. Hoy yo creo que es el reto mantener, generar, incrementar la confianza de la ciudadanía, y que hoy volteen a la autoridad a hacer denuncias en temas de seguridad, temas de educación, a construir, a sumar, a limpiar. Por ejemplo, luego vemos en las colonias populares pues como la misma gente es la que vaya ensucia ahí, ¿no? Y te da tristeza que más tardas en limpiar, que pues construyamos juntos, ¿no? Desde casa, el tema de mandar a nuestros hijos a las escuelas, a formar parte de su proceso educativo, porque ya no basta hoy con mandarlo a estudiar. Hoy tú como papá tienes que involucrarte y participar en su proceso, y desde ahí se construye la seguridad, ¿no? Sabiendo si tu hijo está, con quién se reúne, con quién acude, si está trabajando o no está trabajando, y eso también es construir. Del gobierno federal, ¿con quién tienes más relación tú hoy en día? Que por obligación prácticamente de cargos, ¿con quién tienes que estar más en contacto? Mira, mi trato es sobre todo con la Secretaría de Gobernación, hay una comunicación muy estrecha. Ahora con lo del tren, pues también con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Y pues ahora cuando se dio el tema de los bloqueos carreteros, pues también con la Secretaría de Agricultura, ¿no? Que nos tocó también vínculos directos, estuvimos trabajando por instrucciones de la gobernadora. Sí, es cierto, te tocaba esto, los nos bloqueos. Tocó ir a México. A mí me tocó, ¿no? De hecho, una mesa de poder que tenemos que tener aquí, pues nos quedamos detenidos nosotros, ¿no? Porque veníamos justamente de otra parte y veníamos hacia Silao, que es donde estamos grabando esta mesa de poder, pues no pudimos, ¿no? Se tuvo que desactivar ese día porque 5 horas, ¿no? Detenidos, un problema que se le complicó al gobierno y que trataron de mantener muy informada a la población a través de los canales oficiales por parte del gobierno del Estado. ¿no? Sí, qué complicado. Un problema nacional. Y que es un problema que entendemos también a los productores, ¿no? Cuando ni siquiera van a recuperar lo que invirtieron en una hectárea para pues, subsistir, pues es cuando viene la inconformidad. Ahí la gobernadora dispuso en primer saque 150 millones para apoyar a los productores, luego vinieron 15 millones para el tema
almacenamiento de los granos, que también cuesta almacenar. Y ahorita estamos trabajando con los tortilleros, comprando maíz de Guanajuato para ayudarles a que compren maíz de Guanajuato y no de otros estados, no lo importen, porque sí es más barato importarlo, hay que reconocerlo, pero no es la misma calidad. El maíz que se importa pues es maíz amarillo, maíz transgénico, y no es la calidad del maíz de Guanajuato. Hoy se hacen estos esfuerzos con la Secretaría de Economía, con mi compañera Cristina, para ayudar a los tortilleros a que consuman maíz de Guanajuato, se produzca lo de Guanajuato, y es un ganar-ganar, mantenemos el precio de la tortilla también estable. ¿Qué forma le están utilizando ahí para bajar los costos de este maíz guanajuatense? Viene apoyos directos a los productores, ya se dispusieron los primeros 15 millones de pesos, y sobre todo porque hay excedentes de producción. Mira, hoy Sinaloa, que es el estado que más produce maíz, pues inunda a los demás estados, y si le sumas que nos llega maíz, también una sobreproducción en Estados Unidos, países como Sudáfrica, donde pueden importar maíz a muy bajo costo, pues genera un desequilibrio, y el productor pues se queda con su producto, porque vender, pues va a vender, desgraciadamente, el que dé el precio más barato, más económico, y no el que tenga mejor calidad. Hoy le estamos apostando a producir y a consumir lo de Guanajuato por la calidad, y sobre todo para ayudar también a los tortilleros. Hoy hay esfuerzos extraordinarios con grandes productores como Maseca, para que se lleven el maíz de Guanajuato y no lo estén importando de otros lados, ¿no? Secretario, nomás una pregunta antes de todo el tema. Ahorita que hablábamos de bloqueos, tema de taxistas y plataformas. Un tema que atendemos, hay una necesidad pues de seguir haciendo estos operativos. A nadie obviamente nos gusta pues que nos infraccionen, pero si el vehículo no trae placas, no trae licencia, no tiene seguro, pues el usuario que se suba ahí sin saber, pues está expuesto, está en un riesgo inminente. Si llega a haber un accidente, pues ¿quién le va a responder? Hoy estamos haciendo estas revisiones, estas colaboraciones. Viene una mesa el día 23 con los distintos grupos, y lo que queremos es ayudar a regularizar. Este bloqueos que se hicieron, pues fue derivado de un operativo donde se sanciona a 2 unidades, y ellos lo que hacen, bueno, bloquean para que les entregues de inmediato la unidad. Aquí, bueno, importante reconocer que se les infracciona, porque, bueno, pues hay un incumplimiento a la norma, y que se pagó la multa, y hasta que se pagó la multa, se entregaron los vehículos. Esto es, yo creo que también fundamental, que en la Secretaría de Gobierno siempre vamos a estar abiertos al diálogo, pero siempre respetando también pues las normas, y sobre todo viendo en el usuario que pues tenga las medidas de seguridad, repito, desde la licencia de conducir, un vehículo que tenga una revista mecánica, que sea seguro, y el seguro de gastos si llega a haber un accidente. Entonces, es un tema que estamos trabajando, y viene una mesa importante para ayudar a regularizar, y que en lugar de que nos veamos como enemigos, pues facilitemos a los trabajadores del volante que son necesarios. Hay un tema interesante, hablando de diálogos, ya para perfilar prácticamente esta mesa, la culminación, secretario, que a lo mejor le compete, lo he visto, por ejemplo, en el gobierno del estado de Querétaro, un asunto de la regulación, o hasta dónde puede entrar en materia de seguridad, los tianguis de automóviles particulares. Es un conflicto fuerte hoy en día, porque vienen de otras entidades, y se convierte en un problema fuerte para la población, con una inseguridad generalmente. ¿Hasta dónde puede venir el alcance de una Secretaría de Gobierno para poder regular y dialogar con los particulares que tienen este tipo de tianguis de autos en el Estado? Hoy es fundamental, sobre todo, que no se preste a fraudes. Imagínate comprar un vehículo robado. Pues mucha gente es el ahorro de 1 año, 2 años de su vida, o un préstamo todavía muy más grave, ¿no? Y que pues tú adquieras un vehículo robado. Hoy están las condiciones para poder hacer las solicitudes. Normalmente en los tianguis más grandes hay posibilidad de hacer estas revisiones de las unidades, que no estén alterados los números de serie, generar esta posibilidad que tú tengas la certeza que si estás adquiriendo un automóvil, pues no estés comprando un problema, y el día de mañana pues hasta te vinculen a ti, o de entrada el vehículo lo vas a perder si es robado, y bueno, y no tengas ninguna situación que te puedan luego generar imputaciones de otra naturaleza. Hoy desde la Fiscalía se tiene ese trabajo, y obviamente pues también mucho de la ciudadanía que se informe, ¿no? Que antes de adquirir
un vehículo, pues revisar que no tenga adeudos, pedir la baja, ¿no? Claro. Porque luego también detectamos que se compran los vehículos y no se hacen las bajas respectivas. Y tú compras un vehículo con adeudos, pues estás comprando un problema. Es cuando Así es. compras una casa con hipotecas, es algo similar. No lo vas a poder dar de baja hasta que no se cubra pues, los adeudos que tenga correspondiente, ¿no? O sea, incluso si fuera el caso tenencia o los famosos refrendos. Sí, una complicación brava, ¿no? Te lo comentaba porque ahí es una entidad federativa con 2,5 millones de habitantes, aquí más de 6 millones de habitantes, ¿no? Con una complejidad también mayor. Mientras más habitantes tengas, más complicaciones seguramente existirán. Pues perfilando esta culminación de mesa de poder, Quique Rivera. Pues yo creo que muy valiosa la aportación del secretario y obviamente el trabajo que se está haciendo. El tema de conectividad y seguridad, yo creo que son dos pilares importantes para el tema del desarrollo social, el crecimiento económico de este estado, que sigue siendo punta de lanza. Muchas gracias, Quique Un Rivera. gusto y un placer. Secretario, qué gusto. No, Vamos a al llegar al contrario, quinto, sexto tocayo. partido. ¿Qué va a pasar con la selección va a llegar al quinto, sexto partido? ¿Tienes fe? Hay 3 guanajuatenses en la selección. Sí. Pues mira, están haciendo un esfuerzo extraordinario. El que estén jugando de locales es un plus. Y bueno, pues hay que desearle lo mejor a la selección, ¿no? No ha sido sencillo. Este último partido con Corea se le batalló, pero mira, por algo pasan las cosas. Hoy es primero de grupo. Y bueno, pues hay que tenerle fe a la selección, ¿no? ¿Le vas a un equipo, secretario? Obviamente a México y bueno, en el caso del fútbol local a León. A León, Sí. ok. Oye, Muy bien. Nosotros tenemos ciertas diferencias. Ay, sí, ¿Es americanista o qué? son los dos, bueno. No se Hay puede. un chiva. Oye, Ay, ya, un equilibrio. Alguna falla tenía que tener mi Sí, tocada. sí, bueno. Qué gusto, secretario. No, Qué con gusto gusto. que sea la primera de muchas. Y bueno, pues mucho éxito. Lo deseamos como gente que habitamos Guanajuato, Sí. pues que le vaya bien al Estado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jorge Robledo. Cuadratín Bajío, Trión de Radio Fórmula, muchas gracias. Secretario Jorge Jiménez Lona, hasta que se nos hizo No, al contrario, tenerte en esta gracias por mesa la de poder. invitación. Y seguramente, como dice Jorge Robledo, como dice Quique, seguramente podremos estar en más ocasiones juntos en este análisis político, en esta serie de preguntas sobre el trabajo, el funcionamiento que está teniendo hoy en día el gobierno del Estado. Aquí hemos señalado tanto cosas buenas como cosas que Como pues, debe han ser, así es pasado. oportunidades, Análisis, claro. Para eso es esta mesa de poder y pues te agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. No, al Jorge. contrario, un placer y pues estamos puestos para la próxima. Muy bien, ahí están las palabras del secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, que es Jorge Jiménez Lona, un perfil joven, 44 años de edad hoy en día, está perfilándose siempre a hacer un trabajo en la Secretaría de Gobierno, algo no sencillo realmente, pero que está pues acompañando mucho a la gobernadora del Estado, Livia Denise García Muñoz Ledo. Yo soy Adolfo Manríquez Macías, muchas gracias, esto es Mesa de Poder, periodismo en serio, que la pasen bien, hasta la próxima.